Nació en Rivera, pero se crió en Salto. Trabajó desde muy chica. Siendo adolescente, en el 62, formó parte de una marcha histórica, la Marcha de los Cañeros. Estuvo 13 años presa durante la dictadura y cuando recuperó su libertad se puso a militar por los derechos humanos. En este 2023, en el que se cumplen 50 años del golpe de Estado, les propongo conversar y escuchar a Chela Fontora. Bienvenida, bienvenidos a Así Comienza Lado B. No es una cosa que vos decís, yo me agacho y hago plata, mentira. Sufrí y tenés que estar ahí, yo qué sé. Venir, probar, agarrar una cortadora, un facón, un pion y probar. Viste que uno estudiaste y ahí no puede hacer más nada que venir y sufrir en esto. Del barro y tratar de mantener la familia. Y tenés que darle para adelante porque la familia se muere de hambre. Al menos nosotros, los peludos, ¿no? Pero está, sabemos que trabajamos y abrimos la olla. Mantenemos la familia de uno y ahí vamos yendo. Hoy estoy yo, tengo un hijo y mi hijo va a hacer lo mismo. ¿Qué va a hacer? Va a tener que echar lomo y trabajar. Y ahí vamos yendo. Y todo generación. Yo empecé por mi viejo. Y mi viejo fue, bueno, este así, me dijo. Tuve que agarrar. ¿Qué voy a hacer? No estudié. ¿No? ¿Qué pasó? Mi viejo me dice, anda a estudiar. No voy a estudiar, me voy a meter. Si se estudiaba estaría, yo qué sé, sentado por ahí. No tengo que estar sufriendo. Pero tampoco, digo, no tengo rencor ni nada, ¿no? Llega los viernes, tenés tu plata, te sentás con tu familia en la mesa y comés. Y esto tiene que tener fuerza y coraje, ¿no? Lo importante es ganar la moneda, tener la moneda en el bolsillo y ya. Esto es para comer, para sobrevivir. Y si no trabaja mañana, estamos fritos. Y es un gusto que nos damos hoy aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, a recibir precisamente a Chela Fontora. ¿Cómo andás, Chela? Bienvenida a Lado B, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Estaba escuchando a los cañeros. Imagínense, hace 50 y algo de años atrás, la mujer cañera, porque ahí habló dos hombres, inclusive en el día de hoy, lo que es la explotación. Yo me crié en el departamento Salto, en Constitución, a donde hay había plantaciones de azúcar estatal que pertenecía a ANCAP. Ahí trabajaba mi padre y mis hermanos siendo cañeros. Siendo muy joven, me caso, me voy a Bella Unión, donde mi compañero de ese momento es también cañero. Yo no sé cómo explicarles, ¿no? Porque cómo explicar a las nuevas generaciones lo que es el trabajo cañero. Pero yo hoy, si me permitís, voy a hablar de la mujer cañera. En realidad, la mujer cañera es muy poco conocida. E inclusive, dentro de lo que fue las marchas que lo mencionabas, las grandes fotos fueron para los hombres, para los compañeros. Pero resulta que nosotros las mujeres teníamos que dar examen todos los días para llegar a la directiva. La única que llegó de todas fui yo. ¿Por qué? Porque, no sé, desde muy chica salí en las marchas con mi padre, esto ya lo he contado en muchos lugares, con 14 años, donde mi propia madre me prohibía salir porque era mujer. Y mi padre, que era el hombre, dice, no, si ella quiere ir, me va a acompañar. Y salgo yo en la marcha, que era la única mujer, y era una niña, una gurisa, una adolescente, donde me trataban como tal, porque no solamente mi padre me trataba como mi padre, sino que los propios compañeros me trataban como una gurisa en la cual hacía los mandados y esto, lo otro. Y yo fui tomando conciencia de determinadas cosas, de los valores, porque toda mi familia y todos los cañeros, en su mayoría,
somos analfabetos. Yo soy analfabeta. Aprendí a leer en la cárcel, pero no aprendí a escribir. Yo es la primera vez que voy a decir que las cartas de las cárceles, yo tenía que pedir a una compañera que los garabatos que yo hacía ir diciéndole para que esa compañera pasara esa carta. Yo tuve muy poca posibilidad de escribir porque no tenía visita y porque mi compañero, que hace 50 años andamos juntos, no permitían que yo le mandara una carta porque no era casada. Y para los milicos no ser casada era... Bueno. Pero hablando de las mujeres cañeras, nosotras también trabajamos, se trabajó la caña. Y la mujer cañera, no solamente que no recibía el sueldo, sueldo no, porque no se tenía sueldo, el pedazo de papel que daba el patrón como forma de pago. Que se lo daban al hombre. Se le daba al hombre. Y después te llegaba a vos. Y después llegaba la mujer que trabajaba en la caña. ¿Cómo hacer saber que vivíamos la semiesclavitud? Cuestión que me fui dando cuenta, porque fui tomando conciencia y mi inquietud que tuve desde niña en defensa de la injusticia y escuchando fundamentalmente a alguien que nadie habla, que fue Raúl Sendic, el bebé, como le decíamos nosotros, quien llegó y empezó a hablar con una sencillez, con una sensibilidad en la cual iba haciendo entender. Ahora, nosotros las mujeres, más allá del trabajo que se realizaba, también teníamos que atender a los hijos y atender al marido. Me quedo ahí, porque eso que estás diciendo, y arrancaste por ahí, me encanta, y te sigo, es muy importante, porque estamos hablando no solo del trabajo que la mujer hacía con la caña, ¿no? Sino que era cómo se plantaba ante el patrón, pero además cómo se plantaba ante el resto de los compañeros. Porque el hecho de ser mujer allí también implicaba que ante el resto de tus compañeros vos tenías que tener también vos, determinada postura, y después todo lo que pasaba en el hogar, con la familia, con los hijos. Era un trabajo que estaba desparramado por todas partes, ¿no? Por eso también haces hincapié en eso, de lo que significaba ser mujer hace 50 años en esa tarea, ¿no? Exactamente. Y no solamente eso, la mujer era la que realizaba la tarea dentro del campamento. El hombre podía cortar la leña para el fuego, traer la leña, ayudar a hacer ladrillo, que yo trabajé en eso, hacer para levantar el campamento que después tuvimos en la policlínica, pero además tenía que atender todo lo demás. Pero hay otra cosa importante, es saber cómo nos trataba el patrón. Si ustedes vieron lo que planteaba el cortador de caña, pregúntense cómo trataban a la mujer. Nosotras las mujeres, éramos como parte suya, en la cual creían que eran dueñas también de nuestro cuerpo y de hacer de nosotros, mandarnos donde quería, hacer de nosotros lo que quería, donde nosotros tomamos conciencia junto a los compañeros, que ahí mismo, yo en estos momentos estoy hablando de Bella Unión, porque mi padre trabaja en Constitución, en los cañaverales de ahí. Yo de mi padre creo que aprendí, no sé, mis padres nos enseñaron el valor de la palabra, nos enseñaron la solidaridad, nos enseñaron el nosotros, porque cuando nosotros decíamos, ay, yo quiero tal cosa, decía, no, no, nosotros queremos. Primero el nosotros, después el yo. Y yo todo eso me grabé tan hondo que a lo largo del tiempo, en el sindicato que me tocó trabajar, que fue UTAA, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, ahí pude expresar cosas que, siendo tan chica con mi padre, que nos enseñó todo eso,
no había podido. Mi militancia fundamental fue en Bella Unión, con los cañeros de Bella Unión y en el sindicato de UTA. Vos caes presa en el 70 en primera instancia, protagonizás una fuga importante y después volvés a caer presa en el 72 y ahí estás hasta el 85. Sí. ¿Qué recordás de esa etapa? Yo tuve 14 años presa. Ajá. Un año por la justicia civil, ¿no? que se supone que la justicia es para todos, nosotras y nosotros. Después me agarra la justicia militar, que es para los militares, no para nosotros los civiles. Lo aplicaron a nosotros, pero eso son justicias para militares. Yo, cuando me llevan por primera vez, cuando me apresan, bueno, para mí, cuando llego a la cárcel era, primero, tener comida todos los días, dormir calentita, tener mis compañeras que te daban mimo, que era gente profesional o estudiante. Yo era la única, siempre fui la única de ese medio, la única. Entonces, bueno, ahí en primera instancia, que es la cárcel de Cabildo, yo paso con esas compañeras en la cual, bueno, yo me asombro de todo lo que hay. Y sufro mucho los que son los grandes paredones. Yo estaba acostumbrada al aire libre, pero yo tenía una disciplina. Una persona que siempre tuve disciplina en mi vida, que me agradezco a mis viejos, a mis compañeros del momento aquel, que nos dieron esa disciplina en el cual yo lo primero que hacía era hacer gimnasia y correr 100 veces alrededor en la misma patio que nos daban en la cárcel. Y eso, bueno, para mí era una cárcel en la cual sabía que en cualquier momento podían llevarme presa y me llevaron. Después viene la segunda instancia. Yo me fugo con otras compañeras, éramos 38, las compañeras que nos fugamos, y tuve muy poco tiempo afuera, un año, menos de un año, y me vuelven a apresar. Ahí la cuestión fue diferente. No quiere decir que la primera cárcel fue divina, ¿no? Porque a mí cuando me agarraron, en ese momento me pusieron desnuda contra la pared, ¿no? Y como mujer, más tarde vengo entendiendo qué significa eso dentro de los derechos humanos. Ahí ya hay una violación de los derechos humanos a nosotras. Después contar lo que fue cuando me apresan en Durazno, que me apresan las Fuerzas Armadas, ahí ustedes ya conocerán todo lo que hicieron. Yo pierdo un embarazo en la tortura, por la picana, por los golpes, por el submarino, por todo lo que nos hacían. Yo pierdo un embarazo. Pero estoy viva. Ahí paso mucho tiempo en el cual me hacen recorrer 5 cuarteles. Siempre, esos 5 cuarteles, siempre donde me apresaron, que es Durazno, ellos se creen los dueños de mi cuerpo. Fuera donde fuera, el cuartel que fuera, tenía que volver siempre al cuartel de Durazno, a donde yo siempre digo que hay que bajar muchos escalones para entender qué son. No se puede llamar persona, porque no lo son. Una persona nunca haría esto. Son asesinos que violaron lo más íntimo de todos nosotros y todos los derechos humanos y todas las leyes que existían. ¿Por qué? Aplicaron la justicia militar, que se supone que nosotros como civil tenemos justicia que nos protege y que nos procesan, que nos castiga. Bueno, ellos aplicaron la justicia militar, pero la justicia militar que implementaron para nosotros. Porque yo digo, si torturan como nos torturaron a nosotros, bueno,
esto es sabido tanto acá en el Uruguay como en el exterior, lo que hicieron con nosotras. Que no solamente nos violaron, nos hicieron todo tipo de tortura, sino que siempre la cultura machista hicieron que ellos se creyeran que eran los dueños de nuestro cuerpo. Y eso no pasó conmigo solamente, ¿eh? Esto pasó con todas las compañeras. Por algo hay 28 compañeras donde está la denuncia en la ONU. Uh-huh. Yo sé que en ese momento tus compañeras fueron muy importantes, aparecen maestras, aparece una naranja, ¿no? El valor que se le da a la naranja. Recién contabas que aprendiste a leer ahí, en la cárcel. ¿Cómo fue ese refugio para poder superar todo esto que acabas de contar? Yo creo que nadie sobreviviría sin las compañeras. Yo, con el apoyo de las compañeras. Y una cosa muy importante, y el compromiso que tengo con mi origen, de dónde salí yo, el compromiso que sigo teniendo hasta el día de hoy, y con el compromiso con mis padres, con lo que me dieron, y con mi hija que es una luchadora incansable, que hoy sigue el camino de su madre, haciendo el trabajo social. Mi hija y mi nieta, Sonia e Inés, hoy siguen el trabajo social y trabajando también como lo hice yo. En la cárcel no fue fácil, no es fácil, porque yo nunca tuve visita. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué no tuviste? Porque la visita mía era mi hija cuando la podían llevar, que era chiquita, que es un tema aparte de lo que vivió también. Yo no tenía visita porque mi familia no tenían para comer, no tenían para viajar. Entonces yo no tuve visita. Pero le voy a hacer esto es una historia increíble. Los familiares organizados antes de salir llevan a mi madre a la cárcel de Punta de Rieles. Y cuando yo llego, me lleva dos soldados. Cuando voy entrando para ver a mi madre, veo a mi madre y me dice, esa no es su madre. Y yo le digo, ¿cómo que no es mi madre? Me llevan a la madre de otra compañera. Y yo le digo, esa no es mi madre es la que está allá. Es una orden, esa es su madre. Y no me dan la visita. O sea que yo paso 14 años sin ver a mi madre. O sea, estaba ahí, pero no te dejaron verla. Estaba ahí, pero no me dieron la visita. O sea, cruzaron las madres, digamos, exactamente, de las la madre de una compañera hace que quieren que sea la mía, me dan la orden que es mi madre, y mi madre le dan la orden a la otra compañera, que es la madre de ella. Cuestión que ninguna tuvimos visita, porque no era, estaba la madre, eso era parte de la tortura. Bueno, ahora que te escucho, Chela, también pensaba en eso, ¿no? Además de la violencia física, había mucho de violencia psicológica como esto que acabas de contar, ¿no? Eso es permanente, permanente. Yo siempre digo, ¿no? Una salimos vivas, estamos vivas, salimos, seguimos luchando. Otras compañeras las llevaron a la locura y salen en libertad y se suicidan. Otras se suicidan estando en las cárceles y otras compañeras la desaparecen. Y nosotros, eso son de las cosas que tenemos que saber, ¿no? Uh-huh. El 27 de junio, el día del golpe, vos estabas en Durazno, en realidad. ¿Cómo fue ese día? ¿Recordás ese día? ¿Qué fue lo que pasó? El día del golpe, sí, claro que recuerdo. Nosotros quienes fuimos clandestinos en el interior, éramos como los bichos más feroces para ellos, y así nos planteaban frente a los compañeros. Esa noche del golpe de Estado nos sacan. Yo era la única compañera que estaba ahí siendo clandestina, me sacan y sacan a compañeros y nos llevan a decir que querían dialogar con nosotros, porque ellos eran a partir de ese momento el dueño
de todos nosotros y de todo el Uruguay. ¿Así lo decían? ¿Así lo mencionaban? Así lo Que mencionaban. ya eran los dueños de ustedes. Por supuesto, así lo mencionaban. Y yo me acuerdo que los que estábamos, los clandestinos compañeros y yo, sin hablarnos, sin nada, dijimos que nosotros no podíamos hablar con ellos porque nos estaban torturando en las condiciones que estábamos. Nadie de nosotros podíamos hablar. Y bueno, y ahí seguimos en las mismas condiciones que estábamos tanto en la tortura y todo. Y eso fue como nos enteramos. Después se terminó el famoso diálogo, seguimos en las mismas condiciones que estábamos bajo la tortura. Eso pasó ese 27. Y Chela, ¿y qué ejemplos de resistencia podían tener ustedes dentro de la cárcel en ese escenario, por ejemplo? ¿Qué ejemplo de resistencia? Bueno, yo personalmente puedo hablar por mí. Yo el ejemplo de resistencia que tenía era el hambre que viví, los compañeros que trabajé con ellos, mis padres, lo que vi llorar por no tener para darme de comer, mis hermanos, toda mi familia, cómo vivían, y la resistencia de saber ya en ese momento que el Estado nunca se hizo responsable de nosotros. Entonces, eso me llevó a tener la resistencia y teniendo en cuenta que yo tenía a mi hija y que mi hija y mi compañero era, bueno, el pensar en el mañana también que tenía ellos para vivir, porque mi padre murió, yo me entero mucho después. Cuando salgo veo a mi madre, pero mi padre ya había muerto. Y bueno, te habías enterado. No, yo me enteré mucho después de que él había muerto. Vos sabés que hay un tema que es muy importante también y del que no te he escuchado hablar mucho, que es el día después, ¿no? Porque, ¿qué pasa el día después, cuando recuperás la libertad? Porque eso es una etapa importantísima. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, el día después no es fácil, para nada fácil, porque las condiciones que yo salía no había cambiado. Lo que sí sabía es que tenía la posibilidad de encontrarme con mi hija, con mi compañero y poder ver a mi familia, si era posible. Pero no teníamos nada, entonces no era fácil. Y además de eso, yo tenía un desconocimiento total del cambio que había sucedido en el Uruguay, porque la dictadura no afectó solamente a quienes estuvimos presos, afectó todo el Uruguay, afectó por algo, se dice que hay 3 generaciones que están afectadas, que son nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, todo el Uruguay vivió lo que fue la dictadura. Digo, los jóvenes tienen que saber, ¿no?, que no se podía usar el pelo largo, ni usar pollera corta, digo, yo después me vengo enterando por mi propia hija todo lo que vivió, ¿no? Ser hija de preso era ser discriminado, era tengo sobrinas que no le dieron la bandera porque fue hija de preso. Mi hija que no le dieron trabajo porque era hijo de preso. Entonces, digo, afectó a todo el Uruguay, y mucho más a toda aquella parte que luchamos y que luchamos para salir a la democracia, porque hubo un sector que se enriqueció, ¿no?, con la dictadura. Hubo grandes empresarios que se enriquecieron, vamos a también decir cómo son las cosas, ¿no? Pero hubo otro sector que vivió. Eso que vos me preguntabas de la naranja, yo voy a recordar, voy a ir un poquito para acá, porque esa compañera, que cuando sale muere enseguida. Que era maestra, ¿no? Maestra del interior, de 33, se llama Esther Uribasterra. Esa compañera fue hasta que pudo, hasta que tuvo conmigo, no solamente la que me enseñó, con una naranja en un cuartel, lo que era el mapa mundi, que yo la reproché porque después el milico se descubrió una naranja, se llevaron y no la comimos. Pero ella decía, tenés que aprender. Y bueno, y me enseñó dónde estaba ubicado Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, de ahí yo no salía.
porque bueno, todo esto se hacía a escondida y dentro de un calabozo. También y cuando estábamos juntas, pues la mayoría de las veces estaba sola ella, estaba sola yo. En la cárcel, hasta tanto ella estuvo conmigo, fue aquella compañera que siempre me dio la confianza infinita de decirle, Esther, vos me pasás la carta y para mi hija. Claro, trae. Entonces, yo le iba dictando y ella iba escribiendo todo lo que yo decía. Y después, como yo podía, firmaba. Esa compañera es terrible, pero yo lo voy a decir. El Nino Gabazo la colgó de los senos. Y yo cuando me encuentro con la compañera, tenía toda la parte negra, había hecho como un derrame y tenía toda, entre todas las cosas que le hizo, fue una de las cosas que dijo. Nosotros en la cárcel, muchos me preguntan, ¿qué hablaban? No, nosotros de la tortura nunca. Desde mi punto de vista, desde Chela Fontoura, pienso que fue siempre una forma de protegernos. Y inventábamos cosas. Por ejemplo, hubo cosas dolorosas, que moría un compañero, que moría un familiar. Entonces nosotros trataba de hacer un chiste, de sacar a la compañera de lo que había pasado, haciéndole un chiste sobre la muerte y largando una lágrima. Pero nosotros en las cárceles, hay que decirlo, que nosotros no solamente fuimos presas, nosotros resistimos, y resistimos unidas todos los partidos políticos, no importó si era comunista, socialista, anarquista, tupamara, no importó. Lo que importó es que nosotros unimos y nos abrazamos fuerte para poder resistir lo que era la tortura psicológica y la sacada de compañeras. O sea, había una red de protección y de cuidado entre ustedes para poder resistir a todo eso que sufrían. Y esa red, como lo llamás, que está bueno, también era el compartir los hijos, compartir las visitas, compartir cómo estaba la familia, compartir una carta. No importaba si era de tu compañero o de tu hijo. Siempre leíamos todo en conjunto. Además, hacíamos manualidades, hacíamos cuando nos dejaban, ¿no? Cantábamos. ¿Cuántas veces quedamos de plantón porque cantamos? Por ejemplo, nos quisieron imponer que no nos llamáramos por el nombre, sino por el número, y nosotros nunca aceptamos. Siempre nos dijimos por el nombre, nunca nos llamamos por el número. Pero las cárceles fue un campo de lucha de todas nosotros. Y creo que hasta el día de hoy, y eso yo lo vi reflejado también, que seguramente lo vamos a hablar, en el memorial, a donde ese memorial también trabajamos todos los grupos políticos, unidas y juntas. Memorial que se inauguró este año. Te propongo una pequeña pausa y conversamos otras cosas, ¿te parece? ¿Cómo no? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Chela Fontoura. Tengo este libro acá que Chela gentilmente me trajo, me obsequió. Yo ya había tenido la posibilidad de leerlo y lo recomiendo. Te agradezco por la dedicatoria, además, muy linda, muy sentida, muy tierna. Yo lo recomiendo si no lo leyeron, este gran trabajo. Chela, vos desde Crisol venís trabajando, obviamente, por los derechos humanos. Mencionábamos recién lo del memorial que se inauguró este año en el marco de los 50 años de golpe de Estado. ¿Qué reflexión te genera este momento del país? ¿Cómo estamos parados en materia de derechos humanos? ¿Lo que queda por hacer? Bueno, primero, para mí Crisol es como mi gran paraguas, ¿no? Ahí tengo todas mis compañeras y mis compañeros, a donde compartimos alegría, discutimos,
y siempre, siempre luchando por los derechos humanos. Yo en Crisol hace 21 años que estoy. Hemos luchado siempre por la verdad, la memoria, la justicia y la reparación integral. Y esto hizo 50 años, bueno, el memorial es una idea que sale, primero fue el memorial de los compañeros en el Penal de Libertad y después el de Punta Carreta. Entonces ahí mismo en Crisol se empezó a hablar, bueno, ¿cuándo las compañeras? Porque nosotros también tenemos que tener un reconocimiento. Cabe decir que desde el Estado, en la reparación integral, tiene que haber memorial reconociendo a las víctimas del terrorismo de Estado, a los graves daños que nos hicieron, y un reconocimiento público. Hasta el día de hoy, nosotros lo que tenemos, que logramos con la Intendencia de Montevideo, con la compañera Carolina Cose, fue trabajar desde la Intendencia, que es parte del Estado, pero no es el Estado, y logramos con las compañeras que trabajamos, sale de Crisol, nos reunimos un grupo de compañeras, empezamos con Crisol y las compañeras a delinear cómo trabajamos, y yo quiero decir que yo coordiné siempre con la Intendencia, pero hubo compañeras que tuvo trabajo impresionante, ¿no? Primero que nada, para mí el memorial, una de las cosas que yo digo siempre y que es un reconocimiento a quienes ya no están, más allá de nosotras, que vamos a estar ahí para las nuevas generaciones, para que no vuelva a suceder, para que nunca más vuelva a suceder un golpe de Estado y lo que sucedió con nosotros. Pero es un memorial a donde recuerda a todas las compañeras luchadoras, a las que murieron en las cárceles, a las que murieron estando afuera, a las mujeres que lucharon, porque hay una columna para todas las mujeres que lucharon, porque acá los primeros caceroleros hicieron también las mujeres. Entonces, para todas esas mujeres también es memorial. Y bueno, los 50 años ha sido para nosotros una lucha permanente. Y en este momento yo veo, no sé, desde mi perspectiva, yo realmente les digo, ¿cómo yo voy a creer en cosas? Silvia Ledesma, el señor Silvia Ledesma, hizo de juez, estando yo en Durazno, me separaron una pieza, me llevaron a Silvia Ledesma, y yo ingenuamente denuncio todo lo que me habían hecho y lo que habían hecho a otras compañeras y las violaciones, y me sacan para la tortura. O sea, quienes nos hacen los expedientes, quienes nos hacen las actas, son los mismos que nos torturaron. Cuando por última vez me quieren hacer el expediente, me llevan a Flores. Y el que me torturó, que yo sé que me torturó, porque él me torturó estando yo encapuchada, pero siempre hay alguien que te dice, mira que Julián te torturó. Cuando me va a tomar las declaraciones, que yo le dije que no voy a declarar, dice, te voy a poner tu compañero colgado de los testículos. No me dijo así, me dijo con otras palabras, pero me dijo, te voy a poner y te voy a llevar. Esos son los que hacen las actas y los que hacen los expedientes. Ahora yo me pregunto, y pienso que los jóvenes deben preguntarse, y la sociedad debe preguntarse, si tanto se habla, acá hay gente viva que participó de lo que fue el terrorismo de Estado, que saben a dónde están nuestras compañeras y compañeros desaparecidos. ¿A dónde están las actas firmadas por ellos de esos compañeros? ¿A dónde están los expedientes firmados por ellos de esas compañeras y compañeros? Nosotros queremos saber. Yo no creo en Reyes Magos. Nunca creí porque nunca lo tuve. Y menos que voy a creer hoy. Chela, me quedó corto el programa hoy. Yo seguiría hablando horas contigo, pero tengo que cerrar. A modo de cierre, vos empezaste a trabajar de muy niña, muy chica. Contabas lo que fue la marcha siendo adolescente, conocer el BB Sendik cuando tenías 14 años, esa marcha de los cañeros históricos. La Chela de hoy,
¿Qué le diría a la Chela adolescente que empezó toda esta historia? Yo le diría, mira, Chelita, como me decían los compañeros, vos, si te pasa lo mismo, tenés que rebelarte, porque el Estado tiene que darte la vivienda, la salud, la enseñanza y el trabajo. O sea, yo me miro y digo, si volviera a eso, y le digo a todas las mujeres, que el 25 es el Día de la Violencia sobre la Mujer, hay que hablar, hay que decir, hay que exigir los derechos que tenemos. Hay un gran avance, ¿no? De aquella niña, yo les digo, aquella niña tuvo que caminar kilómetros para poder pedir sus derechos. Y cuando llegaba a pedir sus derechos, tenía represión. Eso fue lo que sucedió en las marchas con nosotros. Yo no me olvido de que en las marchas hirieron de bala a una compañera de 13 años, Silva de apellido, que quedó minusválida para toda su vida. Y en las marchas murió mi cuñada, Lourdes Pinto, que muere en 33 de tétano. Nunca tuvimos la mano del Estado. Gracias a la solidaridad de nuestro pueblo, de nuestro sindicato, de la unión de toda esa fuerza sindical y de nuestro pueblo que nos dio ese apoyo, es que nosotros sobrevivimos. Chela, te agradezco mucho tu visita. La agradecida soy yo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.